Buenas noches y sean bienvenidos a Susurros del Inframundo. Si bien hay muchos casos aterradores en la historia de los Estados Unidos, el siguiente es considerado uno de los más horribles por la naturaleza del mismo. Edward Theodore Gein, conocido por todos simplemente como Ed, nació el 27 de agosto de 1906 en el condado de La Crosse, Wisconsin. Hijo de George Gein y Augusta Lerck, Ed y su hermano Henry pasaron por una complicada infancia. Sus padres eran personas muy estrictas y era común que disciplinaran a sus hijos de forma física, lo que llevó a los muchachos a formar un fuerte carácter antisocial. El padre de Ed, George, tenía un serio problema de alcoholismo y sumado a su carácter poco afectivo, era una bomba de tiempo esperando a estallar. Su madre, Augusta, también de carácter fuerte, era una persona extremadamente religiosa, casi rozando el fanatismo. Esto, sumado a los abusos de su esposo, llevaron a que Augusta desprecie a los hombres y los considere como la fuente misma del pecado. La infancia de los hermanos fue una espiral descendente, que empeoraba día tras día. La tragedia no tardó en acoger a la familia, y a sus 66 años, George Gein falleció, dejando a Augusta y a los hermanos en serios problemas económicos. A esto se sumaba el problema de la tensión familiar, que incrementaba constantemente. Henry, hermano de Ed, comenzó a desafiar las creencias e ideales religiosos de su madre, y las disputas se volvieron cada vez más frecuentes, principalmente sobre la retorcida relación que Ed tenía con Augusta. Sin embargo, la tragedia volvería a golpear a la familia con el fallecimiento de Henry, que en extrañas circunstancias fue víctima fatal de un incendio en el rancho de los Gein. Si bien no hay pruebas claras, se cree que Ed lo asesinó tras varias discusiones acerca de la relación de dependencia que tenía con su madre, y el incendio fue provocado para tapar las pruebas. En 1944, la madre de Ed sufrió un paro cardíaco, que la dejó postrada en su cama durante 12 meses, y falleció en 1945, dejando a Ed completamente solo. Si bien Ed era conocido en la ciudad de Plainsfield como una persona común y trabajadora, detrás de todo eso se ocultaba un verdadero monstruo. Ed era una persona muy dañada psicológicamente, y esto se le atribuye a la turbia relación de amor y odio que tenía con su madre. El paso del tiempo fue erosionando su mente, de la cual emergieron voces dentro de su cabeza, las cuales comenzaron a dictarle qué hacer. La pérdida del vínculo con la realidad hicieron que pierda el control de su vida, y la falta de apoyo emocional llevaron a Ed a la locura. Plainsfield, lugar de residencia de Ed, comenzó a ser asolada por la profanación de tumbas, y luego por la desaparición de sus pobladores. La policía comenzó a sospechar de Ed, pero la falta de pruebas terminaban descartando estas sospechas. A Ed le gustaba abrir las tumbas y llevarse los cadáveres de las mujeres, para intentar restituir un poco la figura materna que le faltaba desde el fallecimiento de su madre. El 8 de diciembre de 1954, Ed cometió un acto que comenzaría su cuenta regresiva. Cerca de las 16 horas, Mary Hogan terminaba su turno en la cantina del pueblo, y ya dispuesta a cerrar el local para regresar a su hogar. Mary fue interrumpida por Ed, quien frecuentaba el local constantemente. Esta falsa sensación de confianza hizo que Mary lo deje ingresar. Ed asesinó a la mujer de un disparo con un revólver calibre 32. Después de asesinarla, Ed llevó el cuerpo a rastras hasta su camioneta, y así fue como Mary Hogan desapareció de la faz de la tierra. Uno de los vecinos de la zona, Seymour Lester, ingresó a la cantina, y al ver un charco de sangre y no encontrar a Mary por ningún lugar, dio aviso a la policía, que poco pudo investigar por la falta de pistas. El 15 de noviembre de 1957, Ed se cruzó con su nueva víctima, Bernice Worden, dueña de la ferretería del pueblo. Ed entró al local y tras una breve charla con Bernice, reservó un anticongelante y acordó retirarlo al día siguiente. Esto fue el principio de la caída de Ed Gein. La mañana siguiente se apersonó en la ferretería y asesinó a Bernice Worden con una escopeta. Siguiendo el mismo modus operandi, trasladó el cuerpo hasta su casa, donde la colgó boca abajo para después abrir su cuerpo en dos y despedazarlo. La policía acudió al local poco después del incidente, y luego del peritaje dieron con la libreta donde Bernice mantenía el registro de sus ventas, y allí encontraron al último cliente anotado, Ed Gein. La policía acudió a la casa de Ed, y lo que se encontraron allí fue una cena sacada del mismísimo infierno.
La casa se encontraba completamente abarrotada de basura y excremento. Pero eso no era la peor parte. Dentro de la casa se encontraron restos de cuerpos humanos, tazones y ceniceros hechos con cráneos y todo tipo de elementos y decoraciones hechos con piel humana, como pantallas de lámparas y asientos. Incluso encontraron prendas de vestir, hechas con la piel de sus víctimas. Entre estas cosas se encontró la cabeza de Mary Hogan, así como su cara, que estaban separadas y guardadas cuidadosamente en bolsas diferentes. Además, se encontró el cadáver de su madre, el cual estaba recostado en la cama de su habitación, la cual estaba, a diferencia del resto de la casa, impecablemente limpia y ordenada. Ed se hizo cargo de los asesinatos de Mary Hogan y Bernice Worden, así como la profanación de tumbas, de las cuales provenían los otros cadáveres utilizados para sus retorcidas decoraciones. Si bien aceptó los cargos, negó completamente haber abusado de los cadáveres, ni de haber cometido actos de canibalismo. Ed Gein fue declarado como enfermo mental, y luego diagnosticado como esquizofrénico, lo que llevó a las autoridades a derivarlo a una institución psiquiátrica, donde pasaría el resto de sus días. El día 26 de julio de 1984, Edward Gein fue declarado fallecido por causa de insuficiencia respiratoria. Su casa en Plainsfield ardió hasta los cimientos, probablemente a causa de un incendio provocado por los pobladores y familiares de las víctimas. Su camioneta, vehículo utilizado como movilidad en sus crímenes, fue subastada luego de su fallecimiento. El comprador hizo de la tragedia un negocio y utilizó la camioneta Ford del 49 de Ed Gein como atracción, llevándola en tour por varias ciudades, donde cobraba por ver su interior decorado con sangre falsa. Los horribles actos cometidos por Ed Gein fueron inspiración para muchas obras destacadas. Entre ellas se encuentra el personaje de Norman Bates, que es el protagonista de la novela Psycho, del escritor Robert Bloch, que luego fue llevado al cine de la mano del destacado director del cine de horror, Alfred Hitchcock. También fue la inspiración principal del ícono de horror Leatherface, antagonista de la exitosa saga The Texas Chainsaw Massacre. Además, se han escrito libros, biografías, así como películas y documentales que narran las atrocidades cometidas por Ed Gein. Los crímenes de Ed son sin lugar a duda unos de los más hórridos de la historia de los Estados Unidos, testimonio real de los inexistentes límites para la crueldad, el sadismo y la locura a la que puede llegar el ser humano.